en lo que es la última página del repaso matemático, tenemos una estructura muy frecuente que ya habíamos adelantado, que es el cuadrado de un binomio. ¿Qué es lo que es el cuadrado de un binomio? Como vemos acá, a más b, todo elevado al cuadrado. Como ya sabemos, no podemos distribuir la potencia cuando en la base hay una suma o una resta. Así que no se puede poner a cuadrado más b cuadrado. Si pusiera a cuadrado más b cuadrado, estaría omitiendo lo que vamos a ver que es el término central más 2ab, que por lo tanto no sería correcto. Bueno, cualquier potencia elevada al cuadrado equivale a la multiplicación de la base por sí misma, o sea, a más b por a más b. Para resolver esta operación, bueno, comienzo aplicando la propiedad distributiva que ya explicamos antes, con la única diferencia que acá hay un factor que es una suma por otro factor que también es una suma, pero se hacen todos por todos y se obtiene el resultado. A por a cuadrado, más a por b, más ab, más b por a, más ba o ab, que es lo mismo, más b por b, más b cuadrado. Entonces me va a quedar a cuadrado más un ab es 2ab. Entonces tengo a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ya está demostrada la famosa fórmula del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Que es el desarrollo, esta expresión, que como vemos es un trinomio, porque es un polinomio de 3 términos, es la expresión del desarrollo exacto del cuadrado de un binomio. Ahora, en caso de que en la base de la potencia cuadrática haya una resta en lugar de una suma, lo mejor es aplicar simplemente la fórmula que acabamos de ver, o sea, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y no aprender de memoria un montón de fórmulas que se pueden generar según cuál de los dos sea negativo, por ejemplo, menos a más b, o incluso menos a menos b, todo al cuadrado. No hace falta aprender fórmula de memoria, digamos, es inútil hacerlo así. Lo mejor es aprenderlo de una sola manera con el signo más, como hemos visto. Pero lo que va a ocurrir es que cuando es a menos b, yo puedo considerar que a es un número positivo y b es un número negativo que está sumándose a, o sea que a menos b lo considero como la suma de a más menos b. Y de esa manera, teniendo presente que, como decimos siempre, el signo menos pertenece al número que viene después, y no tiene nada que ver con el número que está antes, aplico a pie juntillas, podríamos decir, la fórmula recién demostrada. El primero al cuadrado, a cuadrado, más el doble producto del primero a por el segundo menos b, que se lleva su signo a la rastra, más el segundo menos b, todo elevado al cuadrado. Todo el segundo elevado al cuadrado, o sea, tanto la menos como la b elevada al cuadrado. Y esto me va a quedar entonces igual a al cuadrado, el término del medio, que hay un número negativo, queda negativo, por regla de los signos, menos 2ab, más b al cuadrado, porque el tercer término, base negativa con exponente par, queda positivo, y por lo tanto ese menos, digamos que se va, ¿no? Así que cuando hay una resta, el término que cambia de signo es el término central, el doble producto del primero por el segundo. Pero no hace falta aprenderlo como caso particular y lo podemos aplicar simplemente con la fórmula original, como hemos dicho. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo que vemos acá, que tanto a como b sean los dos negativos. Si tenemos menos a menos b todo al cuadrado, y aplicamos la fórmula que yo di, sería el primero al cuadrado, menos a al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más 2 por menos a por menos b, más el cuadrado del segundo menos b al cuadrado. Y esto daría como resultado base negativa exponente par, positivo lo primero, a cuadrado, el segundo término en la separación en términos quedaría más por menos da positivo, y queda más 2ab, y el tercero también quedaría base negativa exponente par positivo, quedaría más b al cuadrado, con lo cual vemos que menos a menos b todo al cuadrado dio exactamente igual que si tuviéramos a más b directamente los dos positivos al cuadrado, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto es así debido a que yo puedo demostrar que menos a menos b al cuadrado es igual a más b todo al cuadrado. Fijémonos en este razonamiento. En la base de esta potencia cuadrática menos a menos b, yo puedo sacar de factor común el menos 1. Entonces, en lugar de escribir la base de esta potencia cuadrática menos a menos b, la puedo escribir menos 1 por paréntesis a más b. Obviamente, si vemos, esto equivale a esto, a esta base. Menos 1 por a menos a, menos 1 por b menos b, si hiciera la distributiva. Todo elevado al cuadrado, acá lo he puesto entre corchetes el cuadrado. Ahora si aplico la distributiva de la potencia respecto de la multiplicación, esto sería igual a menos 1 al cuadrado por a más b al cuadrado. Acá hay una multiplicación entre dos factores en la base de esta potencia. Y por lo tanto esto quedaría igual a
menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, ¿no? Por A más B todo al cuadrado. Y vemos que era igual que el anterior. Así que no es cuestión de aprender fórmulas de memoria y que el primero es negativo y que el segundo es positivo, o que etcétera, etcétera, con el tema del cuadrado del binomio, sino simplemente aplicar la fórmula como la di yo, con todos los signos más, y tomando en cuenta de que si hay algún término negativo, o incluso los dos negativos, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de armar la estructura a cuadrado más 2ab más b cuadrado, que es la estructura básica que vemos acá.